continuamos con este programa de Apuntes, el último programa de esta temporada acá por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Señal U. Y queríamos, antes de terminar, obviamente, poder hacer una reflexión, y es por eso que nos hemos comunicado mediante videollamada con María del Carmen Verdú. Ella es abogada, pero también es militante de la Coordinadora en contra de la Represión Policial, CORREPI. ¿Sí? Es una de las tantas organizaciones que justamente salen siempre a primero representar y analizar todo lo que tiene que ver a veces con la represión que se da en diferentes sectores, en lugares públicos como también lugares de encierro. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a Apuntes, a este programa de Señal U. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, queríamos empezar primero para conocer su opinión, su reflexión sobre este protocolo antipiquetes que dio a conocer la ministra Patricia Bullrich, ¿sí? Hará 2 días atrás, cuando diferentes sectores de la población empezaron a organizarse tras el comunicado del ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, en primer lugar, y acabas de decirlo vos, no es casual que esa resolución 943 del Ministerio de Seguridad se publicara en el boletín oficial exactamente 24 horas después del anuncio en el que el ministro Caputo, en nombre del presidente Milei, nos anunció a todos y todas que a partir de ahora hemos perdido, se nos ha licuado el 120%, si no más, de nuestros ingresos. Y con el último decreto, el de las 5.000 páginas, más todavía. Perdón, doctora, la estamos perdiendo un poco la nitidez del audio. Hasta la licencia por maternidad se ve reducida, ni más ni menos, un derecho inalienable que lleva décadas en nuestro país. Entonces, es absolutamente lógico que para aplicar semejante ajustazo necesiten incrementar el voltaje represivo. Y primero hay que usar los términos, porque hemos empezado a hablar de protocolo antipiquete porque así lo llaman ellos. Pero en realidad, como lo vimos el 20 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, esto es un protocolo de actuación, de intervención de las fuerzas de seguridad en cualquier situación de protesta o conflicto social, en una movilización, en una marcha. El 20 de diciembre no hubo un piquete en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hubo fue la histórica marcha de todos los 20 de diciembre, hace 22 años, desde justamente el año siguiente a 2001, que movilizamos todos los años de Congreso a Plaza de Mayo en homenaje a las 39 personas asesinadas en la represión en todo el país en aquellas jornadas, justamente producto de una rebelión popular en circunstancias no muy distintas a las que estamos padeciendo ahora. Ahora, doctora, ese mismo día se dieron, sobre todo en Buenos Aires, por supuesto, situaciones, por ejemplo, voces en altos parlantes en las estaciones de trenes, en las cuales se advertía a aquellos que tienen un plan social que no participen de la movilización. También se vio a diferentes efectivos de las fuerzas públicas subir a los colectivos justamente con esto de advertir bajo una simulación tal vez de cuidado al ciudadano o a la ciudadana. Digo, ¿qué es lo legítimo que tienen las fuerzas de seguridad en estos contextos, sobre todo cuando existe el derecho a la protesta social? Absolutamente ningún derecho desde el punto de vista de la legitimidad, de la justicia, de la constitucionalidad. Justamente eso es lo que estamos denunciando y por eso estamos responsabilizando al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que están acatando y actuando en la misma dirección, como ocurrió anoche frente al Patio Olmos en la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Lo cierto es que eso que vos señalabas, de muchísimo voltaje, de mucho impacto, aunque no sean balas ni gases, a ver, que vos estés circulando por el hall de una estación de tren y el altoparlante oficial te amenace con perder un plan social que además no es una limosna, sino que tiene una contraprestación en trabajo al municipio o a la provincia o a la nación, si te movilizás para defender ese mismo plan social, es verdaderamente digno de Orwell de 1984. Lo mismo los carteles, los tótems de los subtes, de los propios trenes y por supuesto todo ese operativo gigante
de policías, gendarmes, prefectos, policías de seguridad aeroportuaria, subiendo a trenes, subiendo a colectivos, para ver, no sé, si alguien tenía cara de manifestante, porque Claro. no se entiende qué le iban a preguntar uno por uno. Y si yo le digo sí voy a la marcha, ¿qué? ¿Acaso cometo un delito por ir a una movilización? Claro, claro, y ahí es donde está este tema de qué manera se protege el derecho a la manifestación, al reclamo, a la defensa de los derechos, a la libertad de expresión, que también se contrapone con otro derecho, y esto tal vez lo hacen desde los sectores de poder, contraponerlo con el derecho a la circulación. ¿Qué prevalece Sí, pero en esta ahí, a situación? ver, pongamos las cosas un poquito en claro, porque a veces sin darnos cuenta repetimos, vos hiciste bien el señalar desde qué sectores se plantea esto. Sí. Primero, no todos los derechos tienen la misma jerarquía. El derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, el derecho a la libre expresión, el derecho a resistir la opresión, a defender los derechos que ya tengo y a exigir los derechos que me faltan, no tienen la misma envergadura que el derecho a circular en forma rápida y veloz por cualquier vía que se me ocurra. Y además, ninguna movilización, por grande que sea, te va a paralizar todas las vías de tránsito. Sí. Uh-huh. O no hay calles paralelas. Bueno, pero esto entonces se tiene que legislar, ya en otros gobiernos lo han pedido, la posibilidad de llevarlo al Congreso. Está legislado en la Constitución Nacional, nada más ni nada menos que el artículo 14 y el artículo 14 bis. Y en el artículo 18 que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y no hay ninguna norma que diga que está prohibido que si yo voy con un grupo grande de personas que no entramos en la vereda, caminemos por la calle para llegar del punto A al punto B. Eso no es un piquete. A lo que refiere el famoso artículo 194 del Código Penal, y bien que lo saben ustedes en Mendoza, donde su utilización es por cierto frecuente, porque además son la única provincia donde se aplicó el anterior protocolo antipiquete, el de 2016, durante la anterior gestión de Bullrich como ministra de Seguridad, particularmente contra trabajadores y trabajadoras docentes del SUTE. Lo cierto es que el 194 lo que castiga es el hecho que comete la persona que deliberadamente y para impedir que circule el tránsito interrumpe una vía. ¿No es eso lo que ocurre cuando hay una marcha? Sí. Doctora, la verdad es que el tiempo es tirano en televisión, pero seguro de esto vamos a tener mucho para hablar y el año próximo también. Correpi siempre está presente justamente advirtiendo y representando este tipo de manifestaciones. Desde ya muchísimas gracias por su contacto y por aclararnos estas situaciones de los derechos y la libertad de expresión. Al contrario, gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Hablamos con la doctora María del Carmen Verdú, ella es militante de Correpi, que es la organización justamente que defiende a esos hechos que muchas veces caen en la represión policial. Hacemos un pequeño corte y seguimos con apuntes.